proporción. Ya, listo. Entonces, en la tarea 2, ustedes tenían 3 preguntas. Una sobre la heurística que aprendía en el paper que se les mandó leer. Otra acerca de intercambiadores de calor para el cálculo de sus costos y demás. Y otra en la que se tiene un diagrama de composición para el cálculo de la temperatura pinch. ¿Ya? Entonces, de estas dos últimas, en la segunda pregunta tuvieron dificultades por lo que me han dicho con la pregunta número 2, con respecto a un intercambiador de doble tubo, de doble tubo, o mejor dicho, perdón, de 2 pasos por los tubos y de un paso en la carcasa. Entonces, vamos a revisar por qué es que existían esos problemas. Déjenme compartir. Creo que se comparte mejor. Ahí está. Ya. Entonces, ahorita creo que están viendo el navegador. Ahorita estamos acá. Entonces, no, este no es. Listo. Entonces, con la pregunta 2, a lo que se le pedía respecto al intercambiador de doble paso, tenían una dificultad. Déjenme ver aquí. Presentación. Entonces tenían una dificultad particular con dicho ejercicio. ¿Y cuál era esa dificultad? De que existía un cruce de temperaturas con el intercambiador que se estaba trabajando. ¿Por qué? ¿Por qué existía ese cruce de temperatura? Porque si se dan cuenta, las temperaturas de salida eran bastante altas. Y si si se realizaba un diagrama de la temperatura con respecto al largo del dicho intercambiador, se podía ver de que en ese intercambiador iba a haber como que un solapamiento entre las temperaturas, la curva de la temperatura de la corriente caliente y la curva de la temperatura de la corriente fría. Y sucedería algo más o menos parecido a esto de aquí, que si hacemos zoom, pueden observar que la temperatura de la corriente fría en cierto punto llega a ser mayor que la temperatura de la corriente caliente. ¿Y eso qué quiere significar? ¿O qué nos está diciendo? De que ese proceso de intercambio de calor no es posible, ¿ya? Al menos en ese equipo. Y entonces, ¿qué es lo que se usa para que pueda ser posible dicho proceso? Bueno, ahí lo que se busca, en cambio, es poner varios intercambiadores de carcasa y tubos, de 2 pasos por los tubos, en serie, ¿ya? Para así crear este nuevo efecto que podemos ver aquí, en el que el paso de los intercambiadores ahora evita de que se produzca ese solapamiento, ¿ya? Ahora se asegura de que la temperatura de la corriente fría sea siempre menor a la temperatura de la corriente caliente dentro del equipo, ¿ya? Y sea posible que dicho intercambiador de calor pueda manejar esas diferencias de temperaturas. Entonces, para el ejercicio, si se les hubiese dicho de que no lo intenten solamente con un solo intercambiador de calor, sino que lo intenten con los intercambiadores de calor necesarios para que ese proceso sea factible. Es decir, que aquí, en vez de decirles un solo intercambiador de calor, les haya puesto que calculen el número de intercambiadores necesarios para que esa transferencia de calor sea posible y que calculen su área. Entonces ahí sí tenían que ir un poco más allá. Y bueno, entonces, ¿cómo realizaban ese proceso? Bueno, ustedes iban aquí al libro de Smith e iban a encontrar diferentes ecuaciones. La primera, una forma bastante aceptable para justificar de que en un solo intercambiador no es posible,
hubiese sido utilizar esta fórmula de P máximo, que simplemente les va a indicar si las temperaturas de salida de ese intercambiador están dentro de los parámetros para que se pueda realizar en un solo equipo. Si este P máximo es menor al P que ustedes están calculando para su equipo, eso simplemente les está diciendo de que dicho intercambio de calor no puede ser realizado en un solo equipo. Ya. Entonces aquí también, bueno, les da otros factores de diseño, como el factor XP, que es para más o menos asegurarse de que si su P es menor al este valor de XP, entonces están asegurando un buen intercambio de calor. Bueno, esas son ya otras cuestiones de diseño. Aquí les dan este parámetro P, N menos N y 2N. Esto viene a ser el factor P para todo para todo el equipo, o sea, para todo el conjunto de equipo. Como podemos ver aquí, ese factor Pn menos 2n vendría a ser para todo este conjunto de equipos ya el global. Mientras que van a haber otro factor que sigue siendo este factor P1 menos 2, que viene a ser para cada uno de estos equipos, pero de forma individual. ¿Ya? Entonces aquí tienen la forma de calcular este factor en base a los coeficientes individuales. Aquí se tiene que hacer énfasis de que si bien los coeficientes individuales de cada uno de los equipos van a ser iguales para todos esos equipos, eso no quiere decir de que sea igual al coeficiente global. Es más, van a ser distintos. ¿Ya? Y ese va a ser una de las características que se tiene que encontrar. Entonces, bueno, ustedes lo que más les va a interesar primero va a ser definir el número de intercambiadores en serie que van a necesitar para poder realizar dicho intercambio de calor. Entonces, para calcular ese número mínimo, se usa la siguiente fórmula, en el que se tiene que el número de carcasas, como lo pueden decir aquí, o directamente el número de intercambiadores en serie, va a ser igual al logaritmo de 1 menos RP, siendo este P el global, ya el que ustedes calcularon, menos, perdón, dividido para 1 sobre P. Y todo esto dividido para el logaritmo de W, donde W es todo este factor de aquí. ¿Ya? En este caso se requiere un valor de XP. Ese valor de XP, si no les dicen nada, generalmente es de 0.9, ¿ya? Que es un factor de diseño que asegura de que ustedes van a tener un correcto intercambio de calor. ¿Ya? Una vez calculada el número de intercambiadores en serie, entonces ustedes ya pueden ir a calcular el número el factor P, pero para cada intercambiador individual, ¿ya? Calculando este factor Z, que sirve para hacer los cálculos un poco más sencillos, es una variable que les permite reducir los cálculos, ¿ya? O directamente usar esta ecuación, aunque, bueno, este no es aplicable si R no es igual a 1. Pero si R es diferente de 1, entonces usan este factor. Y ya una vez calculado el factor P, entonces ahora sí pueden ya sea usar las fórmulas que tenían anteriormente, es decir, esta fórmula de acá para calcular el factor Ft, o pueden usar los gráficos y usar el valor R que ustedes ya calcularon en primer lugar, y para el factor P usan el factor de P 1 menos 2, es decir, este factor que están calculando acá, y se dirigen al gráfico y ven cuál va a ser el factor Ft que les corresponde. ¿Ya? Entonces ya con eso ya tienen asegurado un factor FP, y ahí ya simplemente se dedican a
hacer el cambio, ya, el cambio de variables. Para ya la fórmula para el cálculo del área. Entonces, ¿qué más se hace aquí? Bueno, aquí tenemos un ejemplo para que puedan verlo un poco más práctico de que se tiene un intercambiador de calor con una corriente caliente que se necesita que pase de 300 grados centígrados a 100 grados centígrados, mientras que se desea calentar una corriente de 60 grados centígrados a 200 grados centígrados. ¿Ya? Y se tiene aquí una sola unidad de intercambiador de tubo y coraza. Déjame ver, ¿esta era una sola? No sé si. Ya, entonces se tiene solamente esta unidad y aquí se les da cuál es la operación del servicio, ya cuánto es el calor transferido del servicio y cuánto es el coeficiente de transferencia para dicho intercambiador de calor. Entonces ahí, asimismo les piden que calculen el número de carcasas necesarias, o sea, el número de intercambiadores en series necesario, el factor P para cada una de esas carcasas, el factor FT y el área de transferencia de calor. Entonces, asimismo, como hicieron en la clase pasada, bueno, en su tarea calculan el factor R, ya, con la fórmula que ven aquí, calculan el factor P, pero el global para todo el equipo, que va a ser tal cual como hicieron en la clase pasada, que es el que ustedes hallaron en primer lugar. Y bueno, aquí ellos pudieron haber calculado el factor el P máximo, para asegurarnos si se puede hacer en un solo equipo o habrá que conectar varios equipos a la vez. Entonces, si vemos la fórmula, entonces tenemos que el factor R es de 1.42, mientras que el factor P es de 0.58. Esos valores, aquí anotarlos. R tenemos igual a 1.42, 6, y P es igual a 0.58. 58. 58.33. Ya. Entonces, vamos a reemplazarlo acá, en la fórmula de acá, que tenemos P máximo, para ver si tiene sentido o no tiene sentido que se tenga que usar, para ver si tenemos que usar más de un intercambiador en serie. Entonces tenemos 2 dividido para R, que es 1.42. A ver, 2 dividido para 1.4286 más 1 más la raíz de 1.4826 elevado al cuadrado más 1. Y nos da que el P máximo, si nosotros reemplazamos aquí, es de 0.4793. Entonces ese valor de P máximo es menor al P que nosotros tenemos en ese intercambiador de calor. ¿Ya? Por tanto, no es posible usar únicamente un solo equipo, sino que tenemos que usar más de uno para poder realizar dicho intercambio de calor. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, ya con eso ya sabemos que tenemos que usar más de un equipo. Entonces, aquí encontramos el valor, el número de equipos necesarios para llevar a cabo dicha operación. Bueno, calculan el valor W, en W, con eso calculan el número de equipos, ahí encuentran que efectivamente se necesita más de uno, en este caso 3, ¿ya? Recuerden que si les da 2.1, sería mejor usar el siguiente número entero mayor para asegurarse de que no van a tener problemas con el intercambio de calor, ¿ya? Porque si
Si es muy pequeña, por más pequeña que sea el decimal, ustedes van a querer asegurar de que este proceso sea posible y no estar al límite de la viabilidad del equipo, ¿ya? Entonces, en estos casos, por lo general, es siempre mejor llevarlo al número entero mayor inmediato, ¿ya? Entonces, aquí deciden que son tres equipos que deben de usarse, o deben emplearse, calculan el factor Z, ¿ya? Y con eso calculan este valor de P que es para cada uno de los equipos. Con este valor P, ahora sí lo despejan para calcular el valor de FT y lo juntan en la fórmula que ya habíamos obtenido de área, directamente tomando como si todo el área fuera distribuida, esta ya sería el área total de los dos equipos, ¿ya? Porque aquí tenemos la diferencia de temperatura logarítmica, pero la global, ¿ya? Entonces aquí lo que estamos obteniendo sería el área total de todos esos equipos que están conectados en serie. Si nosotros quisiéramos calcularlos uno por uno, o sea, el costo de cada uno de esos intercambiadores en una sola vez, tendríamos que dividirlo para el número de intercambiadores usados y emplearlos en las fórmulas que ya hemos tenido, o tomar directamente este valor eh, completo, ¿ya? Y calcular cuánto va a ser el área. Igualmente, eso creo que tengo que revisar con la heurística, no recuerdo ahorita directamente. Déjenme ver si en el enunciado que les puse de anexo está más detallado. Aquí. Eh, bueno, aquí creo que no les detalle el número de pasos o de tubos, pero yo creo que en este caso deberíamos para calcular el costo, sería el cálculo de cada equipo de forma individual, ¿ya? Es decir, que aquí tendríamos que ir dividiendo los equipos, tomándolos de forma individual, ¿ya? En este caso sería dividir esto para 3, juntarlo en la fórmula que tenemos de tubos fijos y en U, calcular el costo de ese equipo, de uno solo de esos equipos, y luego multiplicarlo por 3 para obtener el costo total. ¿Ya? Ese creo que es el procedimiento más apropiado. ¿Ya? Y bueno, así se resolvía ya la pregunta 2. Si les hubiesen dicho que calculen el área, pero para todos los equipos necesarios para llevar a cabo esa operación. ¿Ya? Como no se les pidió eso, sino que se les dijo que calculen el área, pero para un solo equipo, entonces está bien lo que han presentado. Bueno, se justificaron de que no es posible porque no hay un valor el valor FT tiende al infinito, o mejor dicho, tiende a cero, y el área por tanto es infinita. Entonces ya con eso ya está, era justificación más que suficiente para su tarea. ¿Ya? Ahora, en la pregunta 3 creo que solamente había una única pregunta con respecto a al tercer punto. Ya, este tercer punto, no sé si lo habrán visto un poco más explicado en las clases, pero aquí lo que se les está diciendo es que se planea usar una turbina para para la corriente caliente, ¿ya? Y así aprovechar una generación de energía por medio por medio de la corriente caliente, ¿ya? Entonces, aquí para analizar esta pregunta que se les estaba diciendo, tenemos que revisar nuestro diagrama. Bueno, aquí tenemos el diagrama de ese ejercicio en concreto y podemos ver fácilmente de que la curva de de la corriente fría es bastante empinado, mucho más empinado que el de la corriente caliente. Y por tanto, nuestra temperatura pinch, ¿ya? O nuestra temperatura límite, llega a ser la temperatura
de inicio pues, o de entrada de la corriente caliente, que es aquí, que son creo que 100 grados centígrados, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, tenemos todo este espacio, es decir, desde 0 hasta 8 megawatts, que son destinados únicamente a enfriar dicha corriente. ¿Ya? Entonces, aquí se tiene un alto servicio de enfriamiento. ¿Ya? Cosa que no es algo tan óptimo o no es algo tan deseable. Entonces, vamos con este diagrama a hacer un bosquejo. Ya, hagamos aquí un bosquejo rápido. Bueno, lo voy a ubicar un poco más abajo de todo esto. Ya. Entonces aquí tenemos el diagrama. Tenemos aquí, vamos con rojo, la temperatura caliente, que tiene que ser de esta forma, y la temperatura fría. Ahí. Entonces, todo este espacio lo estamos destinando a una temperatura, digo, a un servicio de enfriamiento, a un café, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que nosotros podemos darnos cuenta? Que aquí se está tomando un servicio para enfriar una corriente de vapor. ¿De qué otra forma se puede enfriar una corriente de vapor sin necesariamente usar un servicio de enfriamiento? Bueno, si se conecta a una turbina, si esta corriente de gas está a una presión lo suficientemente alta y se conecta a una turbina, bueno, se puede realizar una expansión en dicha turbina para generar trabajo y así poder enfriar el gas, ¿ya? Entonces ahí tenemos otra forma de enfriar el, el gas, ¿ya? Entonces, si nosotros repetimos este diagrama, pero añadiendo el, la turbina, ahí sí, quitamos eso de ahí. Así mismo, el diagrama, al menos para la corriente caliente, nos va a quedar de la misma forma. ¿Ya? Ya. Entonces nos queda de la misma forma, la misma recta. Tendremos un servicio de enfriamiento. Ya podemos agregar un servicio de enfriamiento más pequeño. Podemos aquí poner un KC más pequeño. Y aquí agregar ahora un servicio de y agregar ahora sí la corriente fría, ya, que vaya a tocar casi hasta el pinch, o bueno, asegurándonos que no, que cumpla con con la diferencia de temperatura pinch. Y en este punto agregamos la turbina, ya que la vamos a demostrar como verde, donde se tiene una turbina y nuevamente se agrega el, este, el servicio de enfriamiento con la corriente fría.
Perdón. Entonces, si se pueden dar cuenta, entonces aquí tienen el servicio de enfriamiento, aquí tienen el efecto de la turbina y luego tienen aquí por separado la corriente fría que pasa por dos intercambiadores. Uno antes de la, de la turbina y uno después de la, perdón, uno después de hacer pasar la corriente caliente por la turbina y otro después de hacer pasar la corriente caliente antes de hacerla pasar por la turbina. ¿Ya? Y aquí bueno, aquí también ya tenemos el servicio de calefacción de la corriente fría, que bueno, con ese no se puede hacer mayores cambios. ¿Ya? Entonces, si les preguntaban para agregar una turbina en en ese sistema, ustedes pudieron haber dicho que sí es factible poner una turbina, ya que así se logra aprovechar más la corriente, ¿ya? Las corrientes calientes, la corriente fría, para así tener una mayor recuperación de calor. Porque si se pueden dar cuenta, aquí al solamente tener una porción de la temperatura fría, perdón, de la temperatura sí, de la corriente fría que pasa aquí, no había mucha recuperación de calor. Mientras que acá, al tener tanto esta parte, o sea, este primer acercamiento a la corriente fría, luego agregar la turbina y luego otro acercamiento de la corriente fría, entonces aquí podemos ver que hay una mayor recuperación del calor, ¿ya? Ya que dicho intercambio de calor ocurre en diferentes intervalos, ¿ya? Aquí lo que sí quiero hacer claro es de que a pesar de que estamos agregando una turbina para el enfriamiento de la corriente caliente, ese efecto se ve en la curva de la corriente fría, ¿ya? Como ha pasado igualmente cuando se agrega un servicio de enfriamiento, que ese servicio de enfriamiento lo que hace es mover de forma horizontal la posición de la corriente fría. Asimismo, el uso de una turbina para enfriar la corriente caliente hace que se mueva o se desplace ligeramente, horizontalmente, la curva de la corriente fría, ¿ya? Y de igual forma, ustedes ven que para el servicio de calentamiento, eso también genera un desplazamiento horizontal, pero en cambio para la corriente caliente, ¿ya? Y eso era más o menos la justificación que debían de haber puesto en, en la pregunta 3 en el literal 3 con respecto al método Pinch. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta o algo que no haya quedado tan claro? Todo bien. Ya, listo. Bueno, eso creo que ya sería todo más o menos con respecto a esta ayuntía. La última tarea de este semestre se las estaré enviando ya mañana o el miércoles para que tengan tiempo suficiente, incluso en la semana de exámenes. Creo que esa tarea se las voy a dejar para que la puedan presentar el viernes o sea, el viernes de exámenes. ¿Qué prefieren? ¿El viernes o un sábado después del examen? El sábado, por favor. Sábado, ya. Sí, porque supongo que van a estar bastante tareas con los exámenes y no creo que sea tan conveniente dejarles la tarea dentro de esa semana. Ya, entonces ahí, bueno, van a tener esa tarea. Igualmente, sí va a estar un poco larga. Ahí tengo que limitarla bastante bien con el porque involucra el diseño de torres de destilación, que es algo que ya hicieron en Operaciones Unitarias 1. Y bueno, ahí con el mister estoy hablando para ver qué partes se quita, qué partes no se quita, y que dejarlo como una tarea individual que no sea tan complicado para que las pongan como tarea grupal, que es lo que se hizo el semestre pasado. Entonces, bueno,
Si no hay más cosas, creo que eso sería todo por hoy. No hay mucho por el momento. Y algo que me está olvidando es de que la ayudantía del miércoles puede que la tenga que mover al día jueves por motivos de la materia integradora. No estoy seguro si vaya a estar ocupado todo ese día y no pueda darle las ayudantías. Se los voy a estar diciendo por Cipre. Si voy a mover esa fecha al día siguiente, así mismo en el mismo horario, de 2 a 4. Bueno, de 2 a 3:15. ¿Ya? Y eso sería todo por hoy, chicos. Si no hay más preguntas, voy a terminar con la ayudantía. Histórico. Gracias, nos vemos entonces. Cuídate. Listo, nos vemos.